Hay un momento en que todo se detiene. No fuera sino dentro. Un vacío leve pero suficiente para desarmar lo que creías firme. No hay ruido ni drama. Solo la certeza silenciosa de que algo se ha quebrado sin aviso. Quizá no sea tristeza. Quizá sea el alma mudando de piel. Miras el tiempo pasar y sientes que no es él quien envejece las cosas, sino tú, resistiéndote a su paso. Los días no se van, te revelan. Te muestran lo que niegas, lo que temes, lo que aún no comprendes. Cada arruga, cada duda, cada pérdida, todo parece formar parte de un mismo lenguaje, uno que no se aprende con libros, sino con presencia. A veces creemos que madurar es ganar control, pero el control con los años se vuelve ilusión. Hay un instante en que entiendes que nada está bajo tu dominio, salvo tu manera de mirar. Y ahí, en esa rendición lúcida, algo se ordena. El dolor deja de ser enemigo, el tiempo deja de ser juez, la mente deja de ser cárcel. Solo queda el logos, esa razón invisible que sostiene incluso lo que duele, incluso lo que cambia. Quizá lo que llamamos destino no sea más que la consecuencia de haber vivido dormidos. Quizá todo lo que nos rompe en realidad nos despierta. Porque hay heridas que no hieren, enseñan. Y hay pérdidas que no quitan, devuelven claridad. Detente, observa, respira. El tiempo no pasa, te desnuda. Y al hacerlo te recuerda que no estás aquí para huir del caos, sino para comprenderlo. No estás aquí para conservar, sino para transformarte. Nada es casualidad. El silencio también tiene propósito. Y lo que ahora parece ruina mañana puede ser cimiento. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. El aire todavía huele a café viejo y a decisiones pospuestas. Me miro en el espejo del baño y hay algo que no encaja. No sé si es el reflejo o el tipo que me mira desde dentro del reflejo. Tiene los mismos ojos, pero no la misma mirada. Antes había brillo. Ahora parece que observa con cansancio, como si hubiera pasado demasiadas batallas en silencio. Y sí, quizá las ha pasado. Nadie sale ileso de vivir. Pero el cansancio no viene solo del cuerpo. Viene de esa guerra que uno libra cada día contra el reloj, contra los demás, contra sí mismo. Me río un poco. Un soldado peleando con su sombra. ¡Qué ironía! Afuera el mundo sigue girando, notificaciones, promesas de éxito, frases motivacionales recicladas. Todo el mundo corriendo como si hubiera un premio al final. No hay premio. Solo la sensación de haber perdido algo que no sabes cuándo se te cayó del bolsillo. Respiro hondo. El aire entra como si pidiera permiso. Quizá eso es lo que olvidamos, respirar sin culpa. En algún punto empezamos a confundir estar vivos con estar ocupados. Y así pasan los años apilándose como cajas en un almacén mental. A veces me pregunto cuándo fue la última vez que me sentí realmente despierto. No activo, no eficiente. Despierto. Es distinto. Estar despierto no es hacer más cosas. Es verlas con claridad. Marco Aurelio lo decía mejor. La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Claro, pero a veces mis pensamientos son como perros sin correa, ladran a todo lo que se mueve, muerden recuerdos, persiguen futuros que no existen. El espejo no contesta, solo devuelve esa cara que cambia de forma según la luz. Hay días en que me parezco a mi padre, otros a alguien que no reconozco. Lo curioso es que nadie te avisa del momento exacto en que envejeces. No es una fecha, es una sensación el día que dejas de preguntarte por qué.
Ese día el alma empieza a dormirse. Y cuando el alma duerme, el cuerpo envejece aunque sigas corriendo. Supongo que eso es lo que llaman madurar, rendirse ante el cansancio bien maquillado. Pero los estoicos no hablaban de rendición, hablaban de conciencia, de estar presentes en la batalla incluso cuando el enemigo es invisible. El agua del grifo cae con un ruido monótono. Pienso en cuántas veces he hecho este mismo gesto sin pensar. Lavarse la cara, secarse, seguir, como si fuera un ritual sagrado pero sin fe. Tal vez la fe que se perdió no era en los dioses, sino en la posibilidad de empezar de nuevo cada día. Epicteto decía que no controlamos lo que sucede, solo cómo lo interpretamos. Pues bien, yo llevo años interpretando mi vida como una película en la que no elegí el papel. Quizá el despertar empieza ahí, cuando uno deja de quejarse del guión y empieza a reescribir las líneas que aún no están filmadas. Me apoyo en el lavabo. Las venas del brazo parecen mapas de lugares que ya no existen. Pero aún corre sangre, y mientras corra hay margen para corregir el rumbo. No se trata de borrar las arrugas, sino de entenderlas. Cada una es una frase que el tiempo escribió cuando yo no estaba prestando atención. Y si lo pienso, no me molestan tanto. Lo que molesta es la sensación de haber envejecido sin haber aprendido gran cosa. Muchos envejecen porque se olvidan de hacerse preguntas. Y aquí estoy preguntándome si tal vez eso sea el primer signo de juventud, la duda. Fuera, el ruido del tráfico suena como una respiración colectiva. Todos corriendo hacia algo. Todos huyendo de algo. A veces ambas cosas son la misma. Tomo el cepillo pero lo dejo sobre el lavabo. Me miro otra vez, y si el tiempo no fuera el enemigo, murmuro. Suena absurdo pero también liberador. Tal vez el enemigo fue siempre la resistencia, esa manía de luchar contra lo inevitable, de pensar que la calma se alcanza cuando todo está bajo control. Y no. La calma llega cuando dejas de necesitar controlarlo todo. Un pensamiento se cuela suave. No envejezcas intentando ganar discusiones, envejece aprendiendo a escuchar. Lo escuché en algún lado, no recuerdo dónde. Tal vez lo inventé. Lo cierto es que los años no pesan tanto como las emociones que uno se niega a soltar. Las preocupaciones que arrastras, los rencores que coleccionas, la culpa que usas como amuleto. Eso es lo que te arruga por dentro. Por fuera el cuerpo solo sigue las órdenes. La piel es obediente, refleja lo que siente el alma. Me río otra vez. ¿De qué sirve toda esa obsesión con parecer joven si por dentro te oxidas en silencio? No se trata de pelear contra el paso del tiempo, se trata de caminar con él, de ofrecerle una tregua. Haz tu parte y deja que el universo haga la suya, diría un viejo maestro estoico si me viera ahora con esta cara de insomnio filosófico. Quizá por eso admiro a los que envejecen con elegancia, no porque escondan las arrugas, sino porque cada arruga parece una medalla ganada en combate con uno mismo. El amanecer empieza a pintar la pared, luz tenue, casi tímida. Afuera debe hacer frío, pero aquí dentro la temperatura cambia con cada pensamiento. Me doy cuenta de algo: la juventud no está en el cuerpo, sino en la capacidad de maravillarse. Y hace tiempo que no me maravillaba de nada. Todo se volvió normal. ¿Qué palabra más triste? Normal es lo que dices cuando dejaste de mirar con curiosidad. Los niños no son jóvenes por su piel, son jóvenes porque cada cosa los asombra. Quizá eso sea rejuvenecer, volver a asombrarse aunque duela un poco. Abro la ventana. El aire entra como una bofetada amable. Cierro los ojos. Por un instante todo se detiene. No hay pasado ni futuro.
solo este segundo. Y por raro que parezca, en este segundo no hay cansancio. Hay presencia. Tal vez eso sea el secreto que los filósofos intentaban decir con tanto rodeo, que la juventud real no se mide en años, sino en segundos de lucidez. Me dan ganas de reírme otra vez, pero esta vez suena distinto, menos amarga, más viva. Vuelvo al espejo, el reflejo ya no parece enemigo, tal vez el mismo pero con un gesto nuevo casi imperceptible, y me digo sin voz, no importa cuánto tiempo haya pasado, lo único viejo aquí era mi forma de mirar. Afuera el día empieza y por primera vez en mucho tiempo, tengo la sensación de que también empiezo yo. El ruido empieza antes que el amanecer. No son las sirenas, ni los coches, ni el vecino que se cree cantante. Es el ruido dentro. Ese zumbido constante que no viene del mundo sino del pecho. A veces suena como un tambor, otras como un enjambre. El estrés tiene ese talento disfrazarse de urgencia, hacerse pasar por algo importante. Y uno tan obediente se levanta al toque de Diana, sin saber que está marchando hacia ninguna parte. He visto soldados más tranquilos en mitad de una emboscada que algunos ejecutivos delante del correo electrónico. Al menos en el frente sabías de dónde venían los disparos. En la vida civil, el enemigo está en tu cabeza y te dispara desde dentro a quemarropa con pensamientos en cadena. El estrés no se ve, pero se huele. Tiene un olor metálico a sudor y a miedo. Se mete en la sangre, en la voz, en los hombros que se van encogiendo como si el cuerpo intentara esconderse de sí mismo. Me acuerdo de un compañero de base que decía que el cerebro es como una radio vieja, si la dejas encendida todo el día acabas confundiendo estática con noticias. Tenía razón. No necesitamos más silencio fuera sino dentro. El ruido exterior es solo eco del ruido interior. Séneca ya lo escribió hace siglos, pero nadie lo leyó con calma. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y vaya si lo perdemos. Lo gastamos en pensamientos inútiles, en discusiones inventadas, en repetir mentalmente lo que deberíamos haber dicho en una reunión. Una guerra sin enemigo visible, y aún así seguimos cayendo uno por uno. He aprendido a reconocer los síntomas antes del colapso. Primero la respiración se acorta, luego los músculos se tensan y después cuando ya estás al borde llega la peor parte, crees que puedes controlarlo trabajando más. El estrés te convence de que el fuego se apaga echando más gasolina. Lo llamamos productividad. Es bonito, suena heroico, pero es suicidio con uniforme. El cuerpo grita basta. La mente responde todavía puedo. Y así hasta que te despiertas un día sin energía ni para enfadarte. Algunos lo llaman burnout. Yo lo llamo rendición blanca. No se ve sangre, pero estás herido igual. Un día decidí que no iba a pelear con fantasmas. Ni con correos, ni con relojes, ni con pensamientos histéricos. Me senté. Literalmente. Me senté en el suelo, respiré hondo y me quedé quieto. Al principio fue como estar en medio de un tiroteo sin cubrirse. Todo dentro quería moverse, hacer algo, revisar algo, justificar algo. Pero luego, poco a poco, el ruido empezó a bajar el volumen, como si alguien girara un dial invisible. Y ahí entendí por qué los estoicos hablaban tanto de observación. No se trata de luchar contra las emociones, sino de mirarlas hasta que se cansan de asustarte. Respirar se convierte en un arma, no un arma de ataque, sino de equilibrio. Inhalas como quien carga munición, exhalas como quien suelta el peso de la mochila.
A veces la mente sigue disparando, pero tú ya no respondes. Solo observas. Un pensamiento grita, no tienes tiempo, y tú lo miras como quien mira una nube pasará. Otro dice, te estás quedando atrás, y tú sonríes. ¿Atrás de qué? Nadie ha llegado a la meta todavía. Cada inhalación es una retirada estratégica. Cada exhalación una tregua con la realidad. No diré que es fácil. Nada lo es cuando llevas años creyendo que la calma es un lujo y no un deber. Pero el silencio tiene su propio ritmo. Al principio incomoda, luego limpia, después enseña. Un día te das cuenta de que el cuerpo empieza a obedecer al alma, no al reloj. Los hombros bajan, la mandíbula se suelta, el corazón deja de tocar tambores de guerra. Y lo curioso es que la gente lo nota. Te preguntan si dormiste bien, si cambiaste de crema. No, amigo. Solo dejé de discutir con lo que no puedo controlar. He visto hombres perder la juventud en oficinas iluminadas por pantallas. He visto mujeres envejecer en 2 inviernos por no soltar un recuerdo. Ninguno necesitaba más tiempo, solo necesitaba menos ruido. Porque el estrés no mata rápido, pero desgasta como la arena bajo los pies del desierto. No hace falta una bala para morir un poco cada día. Basta con vivir con los dientes apretados. Ahora llevo conmigo una pequeña libreta. Cuando siento que el ruido vuelve, escribo. No frases bonitas, no planes. Solo palabras sueltas, respira, espera, no reacciones. Escribir es como limpiar un arma, te obliga a desmontar los pensamientos, a ver de qué están hechos. Y casi siempre descubro que detrás del miedo no había peligro, solo imaginación cansada. Los estoicos no tenían psicólogos, tenían práctica. Dicen que Marco Aurelio escribía para recordarse lo que ya sabía, pero olvidaba cada mañana. Yo hago lo mismo. No para lucir sabio, sino para no volverme loco. La guerra interior no se gana con gritos, se gana con silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de atención. El tipo de silencio que te permite escuchar la gota de agua caer y entender que no tienes que hacer nada más que estar ahí. Alguien me preguntó una vez cómo se entrena la serenidad. Le dije igual que la puntería. Se falla mucho al principio, luego menos. Hasta que un día sin pensar das en el blanco. El estrés no desaparece, se domestica. Aprende a venir cuando lo llamas y a irse cuando no lo necesitas. Es como un perro viejo que ladra a todo pero ya no muerde. Lo importante es no alimentarlo con pensamientos. Porque cada queja, cada preocupación innecesaria es una ración extra para la bestia. Y cuando se queda con hambre empieza a adelgazar. Ahí entiendes que la calma no es un regalo, es un entrenamiento diario. Me miro al espejo y me río. Antes las arrugas eran heridas de guerra, ahora son medallas. Cada una dice, aquí mantuviste la calma cuando todo temblaba. Y es cierto, no sé si me veo más joven, pero me siento menos viejo. La mente deja de correr detrás del tiempo y el cuerpo agradecido se relaja. Séneca estaría orgulloso, ya no pierdo el tiempo, solo lo habito. Afuera el mundo sigue rugiendo. La ciudad no duerme, los relojes no perdonan, las pantallas no paran. Pero dentro de mí hay una trinchera limpia. No de arena, sino de silencio. Y cada vez que el caos intenta cruzarla, le lanzo una sonrisa irónica de esas que solo un veterano entiende. Porque sí, la guerra sigue, pero ya no estoy combatiendo. Estoy observando. Y curiosamente ese es el momento en que la vida empieza a parecer menos una batalla y más una conversación con el universo. Una conversación tranquila, sin gritos. Solo respiración.
solo presencia, solo silencio. Dicen que uno es el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Si eso es cierto, durante años fui el promedio de 5 tormentas. Gente que hablaba con tono de queja, que veía problemas hasta en el café demasiado caliente que hacía de cada lunes un funeral. No los culpo, eran buenos soldados del desánimo. Yo también marchaba con ellos creyendo que ese ruido era vida, hasta que un día entendí que no eran ellos, era el aire, sí el aire. Esa cosa invisible que se cuela en la piel y termina moldeando la cara. Uno no nota el humo hasta que empieza a toser, y el alma cuando respira negatividad tose en silencio. No hay radiografías para eso, pero se ve. En los ojos apagados, en la voz sin ritmo, en esa fatiga que no se cura durmiendo. Me acuerdo de una noche en el cuartel cuando el generador falló y quedamos a oscuras. Nadie habló durante un minuto. Solo el viento y de repente todo parecía más limpio. El silencio tiene ese poder, limpia lo que el ruido ensucia. Pensé en eso hace unos meses cuando me di cuenta de que mi casa estaba llena de ruido, aunque no hubiera nadie hablando. Televisión de fondo, notificaciones, opiniones que no pedí, canciones tristes que repetía por costumbre. Era como vivir en una guerra de frecuencias. Y ahí entendí lo que decían los estoicos: no se trata de huir del mundo, sino de domesticarlo. Domar el entorno para que no te devore. Empecé con algo simple, apagué la radio. Luego el teléfono. Después cerré la puerta. El silencio entró despacio, desconfiado, como un perro que no sabe si puede quedarse. Lo dejé estar. Al principio me incomodó. El silencio tiene una manera cruel de mostrarte lo que evitas. Pero cuando dejas que se asiente, se convierte en algo sagrado. El aire cambia, la respiración cambia, y tú también. Hay una frase que me gusta repetir cuando la mente empieza a quejarse. La energía que respiras también se posa en tu piel. Es casi literal. Si respiras quejas, sudas pesimismo. Si respiras calma, el cuerpo se relaja como un soldado al que por fin le dieron permiso de volver a casa. A veces me cruzo con personas que parecen cansadas de existir. No son viejas, pero caminan como si arrastraran años prestados. La mayoría no sabe que lo que los envejece no es la edad, sino el ambiente. Gente tóxica, lugares saturados, conversaciones sin alma. Se alimentan de eso todos los días y luego se preguntan por qué no tienen energía. Es como vivir con una gotera constante sobre la cabeza. No te mata, pero te desgasta. Y lo peor es que te acostumbras al sonido. Lo llamas normalidad. Yo lo llamo contaminación emocional. Un día decidí limpiar. No con trapos, sino con límites. Dejé de contestar mensajes que olían a drama. Apagué la televisión que solo mostraba desgracias. Y en lugar de escuchar a quien se quejaba por deporte, me senté a mirar cómo el sol entraba por la ventana. Parecía una tontería, pero sentí algo moverse por dentro. Como si el alma, después de años, respirando humo, por fin inhalara oxígeno. Nadie enseña eso en la escuela, cómo elegir con qué energía quieres vivir. Nos enseñan a cuidar la piel del sol, pero no a cuidar la mente del ruido. A veces alguien me dice que eso es egoísmo, que uno debe escuchar a los demás, ser empático, estar disponible. Claro. Pero la empatía sin límites es una trinchera abierta. Te metes a rescatar a todos y terminas ahogándote con ellos. La compasión también necesita casco. Los estoicos lo llamaban disciplina emocional. Saber hasta dónde puedes abrir la puerta sin dejar que entre la tormenta. No es rechazo,
es higiene. Igual que te lavas las manos, deberías lavar la mente de lo que tocas a diario. Recuerdo una tarde de lluvia. Estaba en un café observando a la gente correr con paraguas. Una mujer gritaba al teléfono, un hombre golpeaba el volante de su coche, otro se quejaba del tráfico. Afuera llovía agua. Adentro ansiedad. Pensé, todos están mojados, pero solo algunos se quejan. Los otros simplemente aceptan que la lluvia cae. La pureza del entorno empieza ahí, en no contaminar lo inevitable con enojo. El agua cae. El ruido existe, la gente habla. Lo que cambia es cómo lo dejas entrar. A veces hago un ejercicio, cierro los ojos y escucho lo que hay alrededor. Si el sonido me tensa, lo bajo. Si me calma, lo dejo. Así filtro la vida. Con los años entendí que el entorno no es solo físico. También es lo que consumes con los ojos y los oídos. Redes sociales, series, conversaciones triviales. Todo deja marca. Y si no eliges conscientemente, alguien elige por ti. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Yo agregaría, y del color de los lugares donde respira. He aprendido a construir trincheras invisibles, no muros, sino límites suaves. No se trata de aislarse, sino de elegir el aire que respiras. Cada día elijo un poco de silencio, un poco de sol, una charla que no desgaste. Y sí, a veces me siento como un viejo raro que apaga el teléfono y se pone a mirar cómo el polvo baila en la luz. Pero ¿qué importa? En ese polvo está la paz que antes buscaba en 10,000 palabras. No todos lo entienden. Algunos confunden serenidad con aburrimiento. Yo les sonrío, que crean lo que quieran. Ellos coleccionan distracciones, yo colecciono respiraciones limpias. A fin de cuentas, cada quien envejece a su manera. Unos por el tiempo, otros por el ruido. He visto más juventud en la mirada de un anciano que sabe estar en silencio que en 100 rostros de 20 años pegados a una pantalla. El entorno perfecto no existe, pero la pureza empieza en un gesto: cerrar la puerta al ruido que no nutre. Hoy, cuando alguien entra en mi espacio con una tormenta a cuestas, no lo rechazo. Solo le ofrezco silencio. Que deje la lluvia fuera. Y si no quiere, que siga su camino. Porque la calma también es una forma de respeto. Y cuando el alma respira aire limpio, la piel lo sabe. No se necesita maquillaje, solo distancia. Distancia de lo que drena, cercanía con lo que ilumina. La ciudad sigue igual, ruidosa, impaciente. Pero algo cambió en mí. Ya no absorbo todo lo que pasa, elijo lo que dejo entrar. Es un acto de rebeldía silenciosa, casi poético, respirar sin contaminarse. Y mientras lo hago, pienso que los filósofos antiguos tenían razón. La pureza no es una promesa del cielo, es una práctica diaria en la tierra. No se trata de vivir rodeado de flores, sino de no convertirse en parte del humo. Porque al final la energía que respiras termina siendo la cara que le devuelves al mundo. La noche tiene ese sonido particular, como un motor que se apaga a lo lejos. El mundo entero parece contener el aliento menos la mente. Esa cabrona no entiende de horarios. Mientras el cuerpo pide tregua, ella sigue desfilando pensamientos como soldados en guardia nocturna. Lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que deberías haber hecho, lo que ojalá no hubieras hecho jamás. A veces pienso que la mente teme el silencio igual que un recluta teme la oscuridad, porque en el silencio no hay nadie más a quien culpar.
Solo tú y esa voz que insiste en mantenerte despierto. Apago la luz, pero no apago la guerra. Los ojos cerrados no garantizan descanso. Me doy cuenta de que he tratado el sueño como un enemigo, como si dormir fuera un lujo que no me puedo permitir. Qué ironía, trabajamos hasta reventar para ganarnos el descanso como si la biología cobrara entrada. Recuerdo a un sargento que decía que dormir en el campo era un acto de fe. Te tumbas sabiendo que algo podría pasar, pero confías en que si ocurre ya despertarás para enfrentarlo. Dormir no es rendirse, es confiar. Supongo que esa frase me quedó tatuada en algún pliegue del cerebro. El ruido del reloj se vuelve un metrónomo de pensamientos. Cada tic suena como una orden: piensa, revisa, planea, anticipa. Hasta que en un momento absurdo me pregunto, ¿por qué tanto miedo a cerrar los ojos? Tal vez porque el descanso no solo apaga el cuerpo, también apaga las máscaras. Cuando duermes dejas de interpretar el papel que sostienes todo el día. No eres soldado, ni padre, ni empleado ejemplar. Solo eres un cuerpo respirando. Pura humanidad sin discurso. Quizá por eso nos cuesta tanto no saber quiénes somos cuando ya no hay testigos. Respiro hondo. El aire entra con ese peso tibio del cansancio. Me concentro en el sonido, inhalo, exhalo. Parece una tontería, pero es lo más parecido a meditar sin pretensión. Un estoico diría que el descanso es una práctica de rendición consciente. Aceptas que el universo sigue girando, aunque tú no lo vigiles. Y vaya si cuesta. Creemos que el mundo se va a incendiar si no revisamos el teléfono antes de dormir. ¡Qué soberbia disfrazada de responsabilidad! Marco Aurelio hablaba del orden natural de las cosas. Cada ser cumple su ciclo, y parte del nuestro es detenernos. Cierro los ojos. Imagino el cuerpo como un campo después de la batalla, humo, resto, silencio. Cada músculo soltando su fusil. Hay un momento en que el cansancio deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Te obliga a asolar. No puedes pelear contra el sueño sin perder algo más que horas. Pierdes lucidez, humor, paciencia. Y el rostro lo delata. El estrés escribe con cuchillo donde el descanso escribiría con pluma. He visto hombres envejecer más en una semana sin dormir que en un año de trabajo duro. Una noche en una base en medio de la nada, el generador se apagó y todo quedó a oscuras. Nadie hablaba. No se escuchaban disparos, ni motores, ni órdenes. Solo grillos y respiraciones. Me tumbé mirando un cielo tan negro que parecía infinito. Sentí por primera vez una paz que no venía del control sino de la entrega. Fue como entender un idioma antiguo. El cuerpo hablaba y yo por fin escuchaba. Desde entonces, cada vez que apago la luz, trato de recordar esa sensación. El universo puede seguir sin mí unas horas. No hace falta que esté vigilando. El problema es que confundimos movimiento con vida. Creemos que descansar es perder el tiempo cuando en realidad es el único momento en que el alma se reajusta. El cuerpo repara tejidos, pero la mente repara certezas. El sueño profundo es un taller silencioso donde se desmontan los miedos del día. Si no lo visitas, te levantas oxidado. Y no hay crema ni café que disimule esa herrumbre interna. Séneca decía que el descanso no es inactividad, sino preparación para la acción. Dormir es afilar la espada antes de volver al campo. He empezado a crear pequeños rituales. Nada esotérico, solo cosas que me devuelven al presente. Escribo 3 líneas en un cuaderno: lo que agradezco, lo que aprendí, lo que soltaré. A veces solo anoto: sobreviví. Apago las luces.
Dejo el teléfono en otra habitación. Hay algo casi sagrado en el acto de desconectar. Como si el alma necesitara oscuridad para recordar que también es luz. Y cuando el sueño llega no entra a empujones. Entra como un camarada viejo que te cubre con la manta sin hacer ruido. No siempre funciona claro. Hay noches en que el cerebro insiste en hacer inventario de preocupaciones. Pero incluso entonces algo ha cambiado. Ya no lucho. Observo. Dejo que los pensamientos pasen como patrullas nocturnas. Algunos se quedan un rato, otros se van. Yo sigo respirando. La mente se cansa de gritar cuando no la obedeces. Y al final, en medio del ruido mental, aparece un silencio suave, casi imperceptible. Es el momento exacto en que el cuerpo se rinde y la conciencia se disuelve. Dicen que la forma en que duermes refleja la forma en que vives. Si peleas por dormir, probablemente peleas con todo. Si duermes con calma, probablemente confías. Yo quiero que mi descanso sea un acto de fe estoica, creer que lo que dejé incompleto encontrará su lugar, que lo que duele se suavizará mientras respiro despacio. Dormir no es abandonar la lucha, es aceptar que no todo depende de uno. Es un gesto humilde pero poderoso. Cuando amanece y el primer rayo se cuela por la ventana, hay una claridad distinta. No solo en la luz, sino en la mente. Es como si el alma hubiera pasado la noche limpiando las armas del espíritu. Me levanto sin prisa. El cuerpo pesa menos, el pensamiento no empuja tanto. No sé si el mundo cambió mientras dormía, pero yo sí. Y eso basta. A veces antes de salir me miro al espejo. Hay días en que las ojeras siguen ahí, pero detrás de ellas hay algo nuevo, una especie de serenidad irónica. Como si el rostro supiera un secreto que el mundo ignora. Tal vez el secreto sea este: la paz no se conquista con más esfuerzo, sino con mejor descanso. Dormir bien es un acto de sabiduría, no de pereza. El sueño, cuando se honra, te devuelve la versión más lúcida de ti mismo. Y mientras me ajusto la chaqueta y salgo a enfrentar el día, me digo, medio riendo, medio en serio: hoy no tengo miedo al cansancio porque ya aprendí a descansar. Dicen que el rencor envejece más rápido que el tiempo. Yo no lo creí hasta que lo vi de cerca a una mujer sentada frente a mí, en una cafetería con el café frío y la mirada encendida de furia antigua. No hablaba con nadie, pero su rostro estaba en guerra. Se notaba que llevaba años luchando contra alguien que ya no estaba allí. Y pensé, ahí está la verdadera prisión, la que uno construye con recuerdos. No hay barrotes más sólidos que una traición no perdonada. No hace falta que te maten para dejar de vivir, basta con no soltar. Y soltar, amigo, cuesta más que pelear. Yo también cargué mi dosis de veneno. Uno siempre cree que puede controlarlo, como quien guarda una granada sin seguro por si acaso. Pero el rencor es paciente. No explota, se filtra. En el estómago, en la espalda, en la mirada. Te levantas con él, comes con él, duermes con él. Un día lo confundes con tu carácter. Así soy yo, desconfiado, fuerte. No. Estás oxidado por dentro. Es distinto. Séneca decía que el alma se enferma cuando guarda cuentas pendientes. Tenía razón. Hay heridas que no matan, pero te cambian la forma de respirar. Recuerdo la noche en que comprendí eso. Estaba en mi habitación solo con una botella a medio terminar y una lista mental de personas a las que aún odiaba con precisión de relojero. Sentía que si las olvidaba, perdía. Como si el perdón fuera una derrota. Me reí, solo un poco borracho, un poco lúcido.
Qué estupidez más humana pensar que castigas al otro mientras te desangras tú. El odio no se lanza, se inhala y se queda dentro haciendo su trabajo lento, constante, eficaz. Esa misma semana me encontré con una carta vieja. No era para mí, era de una mujer que había amado hace mucho. La abrí sabiendo que no debía, y en cada línea había más paz que en todos mis años de silencio. Ella había escrito: no te perdono para absolverte, te perdono para poder seguir respirando. Cerré la carta y entendí que no me estaba hablando a mí, sino a sí misma. El perdón no libera al otro, te libera a ti. No es generosidad, es supervivencia. Desde entonces he visto cómo cambia el rostro de quien decide soltar. Lo notas en los ojos, en la piel, en la voz. La gente que perdona de verdad camina distinto. No es misticismo, es fisiología. El cuerpo se aligera cuando el alma deja de cargar con la mochila del pasado. Lo vi también en una anciana del barrio. Perdió a su hijo en la guerra y sin embargo sonreía. Un día le pregunté cómo lo hacía. Me dijo: no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir qué parte de mí se queda viviendo allí. Esa frase me acompañó como un mantra. Quizá eso sea perdonar, decidir en qué siglo quieres seguir viviendo. Claro que no es fácil. Nadie te enseña a soltar sin sentir que traicionas tu dolor. Hay un placer oscuro en sostener la herida, en tocarla de vez en cuando para asegurarte de que sigue allí. Pero la herida, como un fuego mal apagado, acaba consumiendo todo el oxígeno del alma. Lo que no perdonas te posee. Lo que dejas ir te devuelve. Y uno no se da cuenta de cuánto peso llevaba hasta el día que camina sin él. Una vez conocí a una mujer que eligió escribir una carta de despedida a su rabia. No la envió a nadie. La escribió, la leyó en voz alta y la quemó en el patio. Dijo que el humo olía a alivio. Desde entonces su rostro cambió. No se volvió más joven por arte de magia, pero sus gestos dejaron de tener filo. La mirada se suavizó. Parecía alguien que por fin había dormido una noche entera después de años de insomnio emocional. El cuerpo agradece lo que el alma suelta. A veces pienso que si los hospitales pudieran medir la cantidad de rencor en la sangre, recetarían perdón en lugar de pastillas. En mi caso el proceso fue más lento. No hubo cartas ni fuego, solo un momento de hartazgo. Me cansé de repetir la misma historia. Me cansé de que el pasado entrara sin permiso en cada conversación. Así que una mañana mientras caminaba dije en voz baja: ya está. No lo sentí de inmediato, pero algo se movió. Fue como soltar un cinturón que apretaba demasiado. Desde ese entonces, cada vez que el resentimiento intenta volver, le contesto: ya no tengo espacio para huéspedes antiguos. Y sigo. No porque sea santo, sino porque quiero vivir más ligero. El perdón no borra la memoria, solo le cambia el tono. Ya no duele, resuena distinto. Como una canción que te hizo llorar y un día te hace sonreír. La diferencia está en el tiempo y en el amor propio. Los estoicos lo sabían bien: no puedes controlar lo que te hicieron, pero puedes controlar lo que sigues haciéndote a ti mismo. Y cargar odio es un acto de autoagresión. Hay noches en que me despierto recordando viejas discusiones. Antes me torturaban, ahora me dan cierta ternura. Es curioso cómo cuando uno se calma, los monstruos del pasado parecen niños haciendo ruido. Me río solo. No de ellos, de mí. De ese yo que creía que el orgullo era una armadura. Era solo una cárcel con espejos. Ahora entiendo que perdonar no es olvidar, es dejar de revisitar la escena del crimen. Dicen que el alma perdona cuando por fin confía en que sobrevivió.
Quizá por eso el perdón rejuvenece, porque es la confirmación de que sigues vivo, que el golpe no te destruyó, solo te cambió de forma, y esa aceptación, lejos de debilitarte, te vuelve más fuerte, más humano, más limpio. Hoy cuando alguien me hiere no busco venganza, busco distancia. El silencio es mi respuesta favorita, no porque sea pasiva, sino porque no me roba energía. Aprendí que el perdón no se declara, se practica. No se hace por bondad, sino por salud. Y que cuando finalmente lo logras, el mundo huele distinto. El aire pesa menos, la mente se aclara, el corazón no late con prisa. A veces la gente me pregunta cuál es el secreto para mantener la calma. No tengo fórmulas, solo una certeza: cada vez que perdonas, recuperas un pedazo de vida que habías hipotecado. Y eso, sin exagerar, te quita años de encima. Porque el alma ligera rejuvenece más que cualquier crema. Al final, la libertad del perdón es eso, el lujo de dormir sin enemigos, ni afuera ni dentro. El cuerpo tiene memoria. Lo sabe todo. Sabe cuántas veces lo forzaste a seguir cuando solo pedía parar. Sabe los días que lo llenaste de café en lugar de descanso, los años que lo usaste como si fuera un caballo de guerra sin derecho a pasto. Y un día, sin previo aviso, se revela. Te lanza un dolor en la espalda, una rodilla que ya no obedece, una respiración entrecortada como diciendo: basta, soldado, o me encargo yo de detenerte. Ahí entiendes que no eres inmortal, solo testarudo. He visto compañeros caer no por falta de valor, sino por falta de cuidado. Porque a diferencia de la mente, el cuerpo no sabe mentir. Por eso ahora cada mañana salgo a caminar como quien limpia su fusil. Sin prisa, sin meta. Solo camino. El suelo cruje, el aire raspa el corazón, golpea un ritmo antiguo, el de estar vivo. Marco Aurelio tenía razón: quien domina su cuerpo domina su mente. Y no al revés. El cuerpo que se mueve no envejece, respira. Es un hecho. La inmovilidad es el óxido de la existencia. Te sientas demasiado tiempo y el alma empieza a dormirse. No importa si eres general o barrendero, todos los cuerpos se pudren igual cuando se olvidan de moverse. A veces me cruzo con gente que dice: no tengo tiempo para hacer ejercicio. Claro, tampoco tendrás tiempo para morirte con calma, supongo. Les hablo sin sermones, no necesitas un gimnasio ni un entrenador con voz de mando. Solo necesitas volver a habitar tu cuerpo, ese territorio que abandonaste hace años. Basta con estirarte, respirar profundo, sentir cómo el aire entra y sale sin permiso. No hay filosofía más práctica que esa. Cada movimiento es una oración silenciosa. Sigo aquí. Me gusta observar a los viejos que aún se levantan temprano, esos que caminan con bastón pero con mirada firme. Hay sabiduría en sus pasos. Cada uno dice: resisto. No corren maratones, no hacen yoga, pero su ritmo tiene verdad. He visto más dignidad en una espalda encorvada que en 100 cuerpos de gimnasio esculpidos por vanidad. La diferencia está en la intención. El que se mueve por ego se agota, el que se mueve por respeto renace. Recuerdo un invierno en que el frío partía los huesos. Nadie quería salir al entrenamiento. Un sargento viejo nos dijo: el cuerpo es un perro. Si lo tratas como amo, te obedece. Si lo tratas como esclavo, o te muerde. En ese momento lo odié, pero tenía razón. Desde entonces, cada vez que la pereza intenta convencerme, pienso en eso. No entreno para parecer fuerte,
Entreno para recordarle al cuerpo quién manda. Y curiosamente, cada vez que lo hago, el alma se calma, como si una cosa tuviera que ver con la otra. Y claro que tiene. Hay días en que el cansancio me gana. Me quedo sentado más de la cuenta, me quejo del peso del dolor de la edad. Luego recuerdo, el cuerpo no se queja, solo repite lo que le enseñas. Si lo acostumbras a la quietud, te la devuelve con rigidez. Si lo acostumbras al movimiento, te paga con energía. No hay truco. Es una relación directa, honesta, brutalmente justa. El cuerpo no perdona las mentiras, pero recompensa la disciplina. He visto la mirada de quienes dejan de moverse. Se apaga. No de golpe, sino poco a poco, como una lámpara sin aceite. El sedentarismo es un suicidio lento y elegante. Nadie te juzga, pero el alma lo nota. Dejas de tener curiosidad. Dejas de explorar, dejas de respirar hondo. Y un día te descubres jadeando después de subir una escalera, preguntándote cuándo empezó el declive. La respuesta siempre es la misma: el día que dejaste de caminar sin razón. El movimiento para mí es una forma de oración sin religión. No pido nada. No agradezco nada, solo me reconcilio con el hecho de estar vivo. El corazón bombea los pulmones, arden, el sudor cae. Esos son los sonidos de la existencia. Algunos meditan sentados. Yo medito andando. Y cada paso, por pequeño que sea, tiene algo de sagrado. Porque caminar no es avanzar, es recordar. Recordar que sigues perteneciendo al mundo, que la vida aún pasa por ti. He aprendido que el cuerpo y la mente tienen un pacto. Cuando uno se mueve, el otro se ordena. Después de una caminata, los pensamientos dejan de gritar y se alinean como soldados cansados que por fin entienden la instrucción. No hay ansiedad que resista a 10 minutos de respiración profunda. Lo decía Epicteto. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y el dominio empieza en el cuerpo, en ese pequeño gesto de levantarte incluso cuando no tienes ganas. A veces me río solo. Me acuerdo de cuando creía que moverme era una obligación. Hoy es un privilegio. Cada articulación que suena, cada músculo que responde, es una señal de que aún puedo jugar esta partida. Y eso ya es suficiente. La juventud no está en la piel, está en la capacidad de moverse con intención. He visto soldados viejos hacer flexiones bajo la lluvia, no por nostalgia, sino por respeto. He visto mujeres mayores bailar solas en un parque con los ojos cerrados y la espalda recta. Ninguno busca aprobación, solo movimiento. Es una ceremonia íntima, un pacto con la vida. Mientras respire, no me doy por vencido. Por eso cada mañana, cuando los huesos protestan y la mente pone excusas, me levanto igual. Me calzo las botas, siento el suelo frío, doy el primer paso. A veces el cuerpo se queja, a veces el alma agradece. Y entre ambos, encuentro equilibrio. No necesito correr maratones ni romper récords. Solo necesito mantenerme en marcha. Porque detenerse del todo, aunque sea por costumbre, es la forma más discreta de morir. El cuerpo es templo, sí, pero también campo de batalla. Hay que limpiarlo, cuidarlo, entrenarlo. No por vanidad, sino por gratitud. Cada músculo que responde es un recordatorio de que aún estás en juego. Y cuando terminas con el sudor ardiendo en la piel y el pecho latiendo como tambor, entiendes que esa sensación es lo más cerca que se puede estar de la paz. No la paz del descanso eterno, sino la del que ha luchado bien por un día más. Al final eso es todo lo que pido: levantarme, moverme, sentir que sigo perteneciendo al mundo.
Mientras el cuerpo obedezca, la mente tiene esperanza. Y cuando el cuerpo ya no pueda, que al menos quede el recuerdo de haber estado vivo en cada paso. Porque el cuerpo que se mueve no envejece, respira. Y mientras respire todavía hay guerra que pelear, todavía hay vida que honrar. Hay un momento en la vida en que el fuego se apaga sin hacer ruido. No hay explosión, no hay drama. Solo un día te despiertas y todo parece igual pero sin brillo. Te levantas, haces café, revisas el teléfono, cumples tu rutina. Y nada enciende chispa alguna. No es tristeza, tampoco depresión. Es ese vacío templado, del que no se habla, el cansancio de estar vivo sin estar despierto. Lo peor es que uno aprende a convivir con ello. Empiezas a moverte por costumbre, a reír por educación, a respirar por reflejo. Y ahí estás entero por fuera, pero hueco por dentro. Me ha pasado. A muchos nos pasa. Y lo curioso es que nadie lo nota hasta que la mirada se apaga del todo. Yo lo noté una tarde de invierno. Tenía el día libre, pero no supe qué hacer con él. Ni leer, ni caminar, ni dormir. Solo el zumbido del reloj y un pensamiento que me perforaba la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que algo te entusiasmó de verdad? No supe responder. Así de simple. Me di cuenta de que llevaba años cumpliendo tareas, pero había olvidado tener pasiones. Me reí una de esas risas amargas de soldado que sabe que la batalla más dura no es contra el enemigo, sino contra el aburrimiento. No era falta de tiempo, era falta de fuego. Dicen que el entusiasmo no se compra, se alimenta. Y lo cierto es que el alma tiene hambre, pero uno la engaña con migajas, distracciones, pantallas, metas ajenas. El cuerpo envejece por los años. El espíritu por la rutina. No es el colágeno, es el entusiasmo. Lo leí en una pared y me pareció la frase más estoica que alguien pudo escribir con marcador barato. Porque el entusiasmo no es un lujo de adolescentes, es una necesidad biológica del alma. Sin él la vida se vuelve un trámite administrativo. Respira, trabaja, paga, repite. Y el alma pobre empieza a dormirse, esperando que alguien la despierte. Empecé con algo ridículo: pintar. No tenía talento, ni técnica, ni paciencia. Pero el olor a pintura, el sonido del pincel raspando la tela, me devolvieron un tipo de presencia que había olvidado. No importaba el resultado, importaba el pulso, el color, el instante. 15 minutos al día. Eso bastaba para que algo dentro de mí respirara distinto. El tiempo se estiraba. Ya no pensaba en lo pendiente, ni en el pasado, ni en el futuro. Solo estaba ahí. Entendí entonces que la pasión no se trata de éxito, sino de oxígeno. Una vez conocí a un carpintero viejo que cada mañana antes de abrir su taller, afilaba las herramientas aunque no las necesitara. Le pregunté por qué lo hacía. B dijo: porque el sonido del metal me recuerda que sigo siendo útil. Esa frase se me quedó grabada. No hablaba de trabajo, hablaba de sentido. Cuando uno tiene un motivo, aunque sea pequeño, el cuerpo obedece con gusto. El fuego interior no exige grandes gestas, solo una chispa diaria que te recuerde que todavía hay algo que merece tu atención. Claro que no siempre es fácil. La sociedad moderna es una fábrica de distracciones. Todo está diseñado para mantenerte ocupado, no vivo. Y la llama, si no se protege, se apaga entre tanto ruido. Me costó entender que proteger mi pasión era también un acto de disciplina. No todo placer es fuego, muchos solo son humo. El fuego de verdad no te agota, te ordena. Te da ganas de respirar más hondo, de caminar distinto, de mirar el mundo con curiosidad.
Es ese tipo de energía que no necesita aplausos, solo silencio para arder. Recuerdo a una mujer que conocí en un viaje, tenía 70 años, y cada tarde salía al balcón a tocar el violín. No lo hacía para nadie, ni siquiera para sí misma. Decía que tocaba para no olvidar el sonido del alma. Tenía arrugas, sí, pero una mirada viva que ningún filtro podría imitar. Era imposible no sentir su paz. Ahí comprendí que el fuego interior no se nota por la juventud del rostro, sino por la claridad de los ojos. Quien tiene un propósito arde pero no se quema. Quien lo pierde se congela incluso bajo el sol. A veces me pregunto cuándo empezamos a asociar el entusiasmo con la ingenuidad, como si ser apasionado fuera cosa de niños o de tontos. Nos educaron para no ilusionarnos demasiado, para no parecer vulnerables, para mantener la compostura. Y así aprendimos a fingir equilibrio mientras nos apagábamos por dentro. El estoico verdadero no es el que se reprime, sino el que domina su fuego. No lo deja destruirlo, pero tampoco lo deja morir. Es una danza silenciosa entre el control y la chispa. He visto hombres regresar de la guerra sin una pierna, pero con los ojos encendidos, y otros con el cuerpo intacto, pero con la mirada vacía. Lo que los diferencia no es la herida, sino la llama. El primero aún tiene algo que lo mueve. El segundo solo sobrevive. Por eso me gusta pensar que cada día, sin importar la edad, hay que encender la lámpara, aunque sea un poco. No por obligación, sino por gratitud. Respirar ya es un privilegio, pero vivir con fuego es un arte. Cuando camino por la ciudad veo rostros pálidos apurados cargando mochilas invisibles. Pocos miran al cielo, pocos cantan sin motivo. Y pienso que si la humanidad entera dedicara 15 minutos al día a algo que ama el mundo, olería distinto. No hace falta ser genio, basta con ser honesto. Cocinar, leer, escribir, reparar algo, regar una planta. Lo que sea que te devuelva la sensación de estar participando en la vida y no solo observándola desde una ventana. Yo sigo pintando. A veces mal, a veces peor. Pero cada mancha de color me recuerda que todavía tengo pulso. Que dentro de este cuerpo cansado queda algo que se resiste a apagarse. La pasión no tiene edad, solo temperatura. Y mientras quede una brasa, hay fuego posible. Quizá no ilumine mucho, pero alcanza para no perderse en la oscuridad. Así que sí, al final no es el colágeno lo que rejuvenece, es el entusiasmo. No la piel lisa, sino la curiosidad viva. Cuando la llama arde, la vida se nota hasta en la forma de caminar. No hay crema que iguale eso. Solo la certeza de estar aún interesado en el misterio de estar vivo. Y cada día, cuando el sol cae y el cansancio pesa, me repito una frase que me rescata. No apagues el fuego aunque sea pequeño. Porque mientras el alma conserve una chispa, todavía hay algo que mirar, algo que aprender, algo que amar. Y esa es, creo, la juventud más duradera que uno puede tener. Hay una guerra que nadie ve, pero que todos peleamos, la que se libra en la cabeza, entre lo que somos y lo que nos decimos ser. No hace falta enemigo cuando llevas uno instalado dentro. Esa voz que te juzga antes de que el mundo lo haga, que te susurra al oído que no alcanzas, que llegas tarde, que ya no tienes lo que hacía falta. Y lo peor es que le creemos. La mente, cuando se acostumbra a insultarte, se vuelve un sargento cruel. No te deja dormir, no te deja disfrutar, no te deja ser. Y así pasan los días obedeciendo órdenes que nadie dio. Yo la escucho cada mañana, esa voz,
Me despierta antes que el sol con el tono exacto para arruinarte el ánimo. A veces se disfraza de prudencia, ten cuidado, vas a fallar otra vez. A veces de sentido común, ya no estás para eso. Y cuando me descuido se vuelve verdugo. Mira tus errores, mírate bien, ni tú te soportas. Qué eficiente, el enemigo interno no necesita armas, solo palabras. Epicteto lo dijo hace siglos, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Hoy entiendo que la opinión más peligrosa es la que uno tiene sobre sí mismo. Vi una vez a una mujer en terapia que no podía dejar de hablar mal de sí. Tenía 40 y parecía 60. Su rostro estaba tenso, la mandíbula dura, los ojos cansados. No por la edad, sino por el castigo diario que le daba su propia mente. 5 años después, volví a verla. No se había hecho cirugías, no cambió de vida, solo cambió el tono de su voz interior. Se hablaba como se habla a un niño que tropieza con firmeza pero con ternura. Y su rostro era otro. Había suavidad, incluso luz. Comprendí entonces que la piel también escucha. Lo que te dices por dentro, el cuerpo lo traduce en arrugas o en calma. Yo también tuve que aprender a cambiar de idioma. Pasé media vida hablándome en clave de reproche como si la dureza fuera una forma de virtud. Tienes que ser fuerte, no te quejes, aguanta. Hasta que un día me pregunté, ¿y si la fuerza no es apretar los dientes sino aflojar el juicio? No hay estoicismo en odiarse. La disciplina no consiste en castigarte sino en dirigirte con claridad. Aprendí a hablarme como quien guía a un soldado exhausto. Descansa pero no te rindas. Te equivocaste sí, pero sigues aquí. Son frases simples pero cada una es una cuerda lanzada al abismo. La mente responde a la voz que la entrena. Si la golpeas, se cierra. Si la sostienes, florece. Lo comprobé en carne propia. Un día frente al espejo probé decirme algo distinto. Nada grandioso, solo estás haciendo lo que puedes. Y eso basta por hoy. Fue extraño, casi incómodo. Pero noté algo curioso. El cuerpo respiró más hondo. No cambió el mundo, pero cambió el tono del día. Desde entonces, cuando la vieja voz del juicio aparece, no la discuto, la reemplazo. No con optimismo tonto, sino con dirección. Los estoicos hablaban del logos, la razón que ordena el universo. Yo creo que ese logos también vive en cada palabra que usamos con nosotros mismos. Hablarte bien no es autoayuda, es ingeniería espiritual. Cada pensamiento es un ladrillo en el templo o una grieta en el muro. La mente es obediente, solo sigue las órdenes que recibe. Si la entrenas con insultos, se vuelve tu carcelero. Si la educas con respeto, se convierte en tu guardián. A veces me detengo a escuchar mi propio diálogo interno. No siempre es amable. A veces suena a sarcasmo, a cansancio. Pero ya no lo temo. Lo observo como quien ve pasar nubes. Algunas traen lluvia, otras solo sombra. No me identifico con ellas. Dejo que hablen, y cuando el ruido baja, ahí está la voz más profunda, la que no grita. Esa voz no juzga ni exige. Solo dice, sigue. Estás vivo. Y en ese instante todo se alinea. El corazón, la respiración, el silencio. No puedes vivir una vida luminosa con una mente que te insulta. No hay maquillaje que disimule la hostilidad interna. La paz se nota, la amabilidad se refleja, la claridad se irradia. La juventud no está en la piel ni en los músculos, sino en la forma en que te hablas cuando nadie te oye. Cada palabra es un gesto hacia ti mismo.
Puedes usarla para golpear o para sostener. Así que cuando caigas, háblate como hablarías a un viejo camarada, con respeto, con humor, con paciencia. No exijas perfección, exige verdad. Y cuando te mires al espejo, no busques belleza, busca honestidad. Esa mirada tranquila que sabe que sigue aprendiendo, que sigue respirando, que sigue en pie. Ese es el verdadero rostro del alma. El mundo te tratará como tú te trates. Si te hablas con ternura, el universo responde en el mismo idioma. No es magia, es coherencia. Por eso esta noche, cuando el ruido se apague y el silencio pese, di algo simple, casi en susurro. Estoy aquí y me basta. Escucha cómo esa frase resuena en el pecho. Es el eco del logos, la voz antigua del alma que al fin recuerda quién es. Y entonces, sin darte cuenta, te vuelves más joven. No por la piel, sino por la paz. Porque quien aprende a hablarse con luz, envejece despacio, muy despacio, como un amanecer que no se cansa de salir.